Vayamos a la Biblia, vamos al libro de Jonás y leamos el versos 14 y dice, lo tenemos, versos 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Repetámoslos todos para que no se nos olvide. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Oramos, gracias te damos, Dios, por lo que has ayudado a nuestra iglesia. Gracias por lo que nos has permitido hacer. Y gracias, Señor, por darnos el deseo y la disposición de estar aquí reunidos como tu iglesia. Gracias por los programas, por las actividades y los proyectos que tengamos para esta iglesia. Te rogamos que tu bendición no sea parte de nuestra iglesia. Rogamos que tu gracia no sea parte de tu iglesia. Rogamos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, no sea parte de nuestra iglesia. Rogamos, Dios, que tu presencia no sea parte de nuestra iglesia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y para gloria tuya. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver este hermoso texto de este libro de Jonás. Y vamos a meditar sobre el tema, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué decimos que Dios no puede ser burlado? Porque desafortunadamente, mis amados hermanos, creemos que Dios puede pasar por alto, o Dios es demasiado condescendiente, o a Dios tal vez no tiene preocupación o interés en el deber que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios. Oiga bien, creemos que Dios está desatendido en cuanto al deber que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, si miramos ahí el capítulo 6, vamos a ver el texto base de esta carta. Verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces vamos a meditar sobre ese tema, Dios no puede ser burlado. Miramos este hermoso libro de Jonás. Los acontecimientos que se dan aquí, se dan alrededor del año 793 al 753 probablemente, antes de Cristo. Antes de Cristo. Recordemos que las fechas vienen bajando en descendencia del 753, 93 al 753, al 700, al 600, al 500, al 400, hasta llegar al año cero, que se conoce como el año o el día cero, no el año cero, sino como el día cero, que es el día del nacimiento de Jesús, que se comienza a contar. Aunque hay algunos que dicen que no existe el día cero, que es el día 1, pero pongámosles que sea el día 1. Entonces, este libro se escribe, o estos acontecimientos ocurren en este periodo. ¿Por qué les doy esta fecha? Porque desafortunadamente hay muchos que dicen
que Nínive tuvo un falso arrepentimiento. Y Nínive o los habitantes ninivitas no tuvieron un falso arrepentimiento, sino que cuando les vino la invasión fue casi 100 años, o quizás un poco más de 100 años después de que se dio este acontecimiento. Entonces ya había pasado más de una generación de aquel entonces, más de una generación cuando se vino la calamidad. Vamos a ver si, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Versos 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Jonás era un profeta de Israel. Era un profeta de Israel, que eso lo podemos ver en el libro de los Reyes. Vayamos al segundo libro de los Reyes. En el tiempo de que reinaba, dice, que reinaba Joás, en el versos 23, dice así: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Este es el segundo Jeroboam. El primero reinó cuando se inició el reino. Y reinó 41 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró, oiga bien, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Entonces, ahí encontramos, hermano, en Segundo de Reyes, en el capítulo 14, estos versículos, encontramos la información donde nos indica primero de dónde era y además de dónde era en el tiempo en que este fue profeta. Pero después miramos, hermanos, que dice la Escritura que Jonás, hijo de Amitai, diciendo la palabra de Jehová, viene y le dice: levántate y ve a Nínive. Ahora vamos a entender quién es Nínive. ¿Quién es Nínive? ¿Por qué necesitamos conocer esto? Porque a veces pensamos que los profetas eran profetas sobre toda la nación de Israel. O Nínive, ¿quién me dice que de los que están aquí presentes, quién era Nínive? ¿O dónde quedaba Nínive? ¿Alguien me dice? Y mire que hay un libro de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, hay un libro que se dedica, además de que en otros libros aparece Nínive, hay un libro de los 66 libros que se dedica a esta historia de esta ciudad, hermano. Y es insólito que la iglesia no sepa o no conozca parte de esta historia, por lo menos las generalidades. Muchos conocen de Jonás no porque fue a predicar a un lugar, sino porque se lo tragó, dicen, una ballena. Y eso le enseñan a los niños, la ballena, y dibujan una ballena que se tragó a Jonás, pero la Biblia no dice que una ballena se tragó a Jonás. ¿Saben por qué no pudo haber sido una ballena? Porque si se hubiera tragado una ballena, Jonás no le hubiera alcanzado porque ya iba llena. Entonces no pudo haber sido una ballena. La Biblia dice que fue un gran pez, no una ballena, porque ya iba llena. ¿Verdad, hermano? Ya no le alcanzaba más. Entonces, hermano, dice: levántate y ve a Nínive. Vayamos a Génesis capítulo 10, hermanos. Vamos a ver que esta ciudad era una ciudad mileniaria. Mileniaria, era más vieja que Israel. Y todavía ahí existe. En el capítulo 10,
de Génesis. Dice, hermano, espéreme que se me perdió el texto donde aparece la base bíblica. Ya. Ve. Dice Génesis capítulo 10, versos 10 y 11. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Calá. Ahí miramos que dice Asiria, que es lo que se conoce como el imperio asirio. Lo que hoy podemos, todavía Asiria existe. Asiria existe y es uno de los que están, de los países que, o las naciones que le ha hecho bastante la guerra a Israel. Creo que en Asiria, si no me equivoco, creo que ahí era donde estaba Gaddafi. Entonces dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Dice el Señor, pregona contra aquella ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire bien, Dios no puede ser burlado. Dice que esta ciudad era una ciudad muy grande, estaba en el esplendor de su gloria, era una ciudad muy importante, pero habían unas características de esta ciudad que eran bastante odiosas. Dice que era una ciudad donde sus habitantes, y hasta la fecha muchos son así, eran mentirosos, eran personas de rapiñas. Rapiña era que andaban merodando hasta robar, hasta dejar barrido a uno. Usaban el pillaje, dice. Eran crueldad manifestada en miles de muertos. Dice que el rey de esta ciudad hacía como cerros, amontonaba grandes cantidades de cabezas de las personas que él mataba, de las ciudades que él conquistaba, y era cruel, una crueldad tan horrible a las personas, a los reyes que él conquistaba. Dice que habían a unos que les cortaba el dedo gordo de los pies, a otros les mutilaba los pies, a otros les mutilaba las manos, a otros les cortaba las narices, a otros les sacaba los ojos, a otros les cortaba la oreja, y los tenía como perros encadenados a la mesa donde él comía. De las sobras, tal vez que él estaba comiendo un pedazo de carne, lo agarraba y le tiraba a uno de ellos, y de eso se alimentaban los reyes que eran conquistados. De eso se alimentaban los reyes que eran conquistados. Y mire qué terrible era esto, que esa crueldad era algo natural en toda la población de Nínive. Por eso dice que la maldad era tanta que había subido delante de la presencia de Dios. ¿Usted recuerda alguna otra ciudad que haya tenido estas características? Sodoma y Gomorra. Fueron a ver, dice el Señor, a ver si ya se había consumado, porque la maldad de los pecados de ellos habían llegado hasta la misma presencia de Dios. Entonces Nínive era una ciudad, pudiéramos decir, terrorífica. Era una ciudad que daba pánico entrar. Un extranjero no podía entrar ahí. Un inmigrante no podía levantar cabeza ahí. Y aquellos que eran conquistados eran reducidos a una esclavitud, pero una esclavitud grosera, inhumano, contratos inhumanos. Imagínense qué terrible eran estas personas. Qué horrible. A veces dicen,
A mí me han dicho, ve, allá donde estás trabajando, allá en Ciudad Belén estamos pastoreando. Uy, ahí matan con tortilla. No, aquí nunca le digo, ahí nunca ni me han asaltado, ni me han asustado, ni nada. Así que no matan con tortillas. Ahí es tranquilo, es pacífico. Yo no he visto que ahí anden asaltando a alguien. Nada más que el que se le duerme el pájaro, le peinan lo que tiene en la casa. Y eso es en todo lugar, no solo ahí. Pero imagínense que hay gente que le da pavor entrar aquí. Ahora en esa ciudad terrible. Qué dañina que era. Imagínese ver usted un cerro apilado de cráneos. Aquella pestilencia, aquellos buitres de rapiña, porque ahí tiraban las cabezas y los buitres solo dejaban los cráneos, los huesos, las calaveras. Así era esa ciudad. Era cruel, era mala, era dañina. Y esa es una de las razones por las cuales Jonás no quería ir a predicar a esa ciudad. Oiga bien, a Jonás se le considera como el primer misionero del Antiguo Testamento enviado a los gentiles. Nínive era la capital de Asiria, no era una de las ciudades israelí, no era ninguna de las 12 tribus, era una ciudad gentil, pagana, idólatra. Ellos adoraban a Istar y a Dagón, que eran figuras de caras humanas con cuerpos de peces. Ustedes tal vez han visto, ahorita que me acuerdo, el horóscopo que sale en el Géminis, que unos peces, de ahí salen esas simbologías, caras humanas con cuerpos de peces. Entonces ellos eran paganos, idólatras, crueles, personas malas, personas impías. Y por eso Jonás dijo, no voy ahí. Si yo voy ahí, quizás por su mente pasó, me van a partir el alma. Esa gente es cruel. Esa gente es desalmada. También pudo haber pensado, esos no tienen derecho a la salvación. Esos no tienen derecho a ser salvos. Esos no tienen derecho ni siquiera a escuchar el mensaje de Dios. Jonás, hermanos, no quiso ir a Nínive. Nínive, una ciudad muy opulenta, además de que Israel, para ese entonces, estaba siendo sitiado por Asiria. Israel estaba siendo sitiado por Asiria. Y va a ir un profeta de Israel a salvar a Asiria. Miren esto. Asiria y Nínive tenían sitiado es rodeado para conquistar a Israel. Recuerde que estaba el reino del norte y el reino del sur. Estaba Israel y estaba Judá. Estaban separados. Entonces, Nabopolassar, creo que se llamaba, uno de los generales de este gobierno asirio, tenía sitiado a Israel. Y iba a ir un profeta a salvar a la gente. Israel, este gobierno, este imperio asirio, tenía muchos tributarios. Bueno, me va a dar tributo, me va a dar todas las riquezas que tenés. Ahí en el libro de los reyes sale cuando llegaron a ver los asirios y les tuvieron que quitar todos los tesoros que habían en las cámaras del templo y en las cámaras del rey para que no los conquistaran. Tenían que pagar tributo. Y esto nos están invadiendo, nos quieren invadir, nos están dejando pobres, se vienen a llevar nuestro oro y todavía yo les voy a ir a predicar para que Dios los salve. Es bastante, cuando nosotros analizamos esta lectura y nos sumergimos a la historia y nos sumergimos a los hechos del contexto histórico,
nos damos cuenta que hay bastante inconsistencia en esta labor. Había una situación bastante difícil para el profeta. A pesar de que él era un profeta amargado, de carácter amargo, no muy sereno, encontrarse en esa situación, él tomó una decisión y dijo, mejor no voy. Por muchas razones que eran obvias. Nos hacen tributarios, quieren conquistarnos, y cuando nos conquisten van a matar a nuestras mujeres, van a violar a nuestras jóvenes, van a matar a nuestros jóvenes, van a matar a nuestros ancianos, nos van a esclavizar, van a matar a los niños, van a robarse, a saquear todas nuestras riquezas, y yo les voy a ir para que ellos sigan viviendo. Les voy a ir a predicar para que sigan viviendo. Hay bastante razones obvias por las cuales el profeta no quería ir. Pero la orden de Dios era, levántate y ve a Nínive. ¿Entendemos eso? La orden de Dios era, levántate y ve a Nínive. Dios no lo mandó a razonar. Dios no lo mandó a filosofar. Oiga bien. Dios no lo mandó a visualizar. Dios lo mandó a una misión. Hermanos, tenemos nosotros como iglesia que hacer misión. Tenemos, les digo, nosotros como iglesia que hacer misión. Además de que tenemos la responsabilidad de predicar aquí en nuestra ciudad, tenemos que salir a hacer misión. Es una gran responsabilidad. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, nos agrade o no nos agrade, miremos las probabilidades o no las miremos, es una gran responsabilidad para nosotros como iglesia hacer misiones. El Señor le dijo, levántate y ve a Nínive. Dios tiene una iglesia y Jesucristo se sacrificó por esta iglesia, no para tener una iglesia cómoda y sentada, hermano, sino para que tuviera una iglesia activa, trabajadora, que le sirviera, que le honrara, que le glorificara. Esta ciudad, nosotros podemos ver, hermano, en Nahum capítulo 3, verso 7, ahí a la par, después de Miquea está Nahum, donde dice que las condiciones de esta ciudad. Leamos el verso 5, dice, he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieran se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Este fue el destino de lo que era Nínive. Oiga bien, esto era lo que iba a predicar el profeta Jonás. En el versos 1 nosotros podemos ver la característica de esta Nínive. Encontraron Nahum, ¿verdad? Dice, ay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Eran personas que eran tramposas y media. Pero miramos cuál iba a ser la consecuencia de esas acciones de esta ciudad. Y si nosotros podemos ver, hermanos, cuál es la consecuencia o el destino de nuestra comunidad, así como va. Yo le pregunto, ¿usted cree que nuestra comunidad, así como va, Ciudad Belén, así como va
va a ser una ciudad próspera, va a ser una ciudad pacífica, va a ser una ciudad alegre, que todos los demás barrios van a desear vivir aquí en Ciudad Belén. La gente de las colinas, la gente de Altamira, la gente de Los Robles, va a vender sus casas por querer venirse a vivir aquí, a Ciudad Belén. ¿Y saben por qué? Por las condiciones morales en que viven. Pero es nuestra responsabilidad predicar aquí en Ciudad Belén. Es lo único que puede cambiar esta ciudad. Oiga bien, pero cuando usted lo deja de hacer, está fomentando que siga la violencia, está fomentando que siga la homosexualidad, está fomentando que siga el adulterio, que siga la fornicación, que sigan los hurtos, que siga la idolatría, que siga el paganismo, que siga el vandalismo aquí en su comunidad. Cuando usted deja de predicar, usted está promoviendo ese tipo de situaciones en su comunidad. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe que si a la predicación suya un delincuente, un vago, un ladrón, un adúltero, un tramposo, lo que sea, va a llegar a convertirse. Yo le aseguro que Ciudad Belén no es ni la sombra, no le llegaba ni al ojo del pie a lo que era Nínive. Oiga bien, no le llegaba ni al ojo del pie en maldad lo que era Nínive. Es verdad que ellos eran pecadores y aquí hay pecadores también. Pero no le llega ni al ojo del pie lo que era Nínive. Pero aún así, aunque esta ciudad era sanguinaria, aunque esta ciudad era cruel, Dios mandó a un hombre a predicarles para que se arrepientan. El problema es que aquí, igual que en el contexto del libro, el capítulo que estamos leyendo, hay muchos Jonás. Dije, aquí hay muchos Jonás que oyen la palabra de Dios y se dan por desatendido. Eso no es conmigo. Miramos lo que le pasó a Jonás. Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás tenía el concepto de que Jehová habitaba solo en Israel, en el templo. Oiga bien, Jonás tenía el concepto de que Dios habitaba solo en Israel, ahí en el templo o en el templo que estaba en Judá. Y él dice que descendió de donde estaba a Jope. Jope es la ciudad que se conoce hoy en día como Tel Aviv, que es la capital de Israel. Descendió aproximadamente unos 100 kilómetros. Y de ahí se embarcó a lo que nosotros conocemos como Asia Menor, donde es Tarsis. Lo que se conoce hoy creo como Turquía. Pero miramos algo tremendo. De donde estaba, donde se considera que estaba a Siria o a Nínive, habían aproximadamente 200 kilómetros. Y después de donde lo arrojó el pez, que es de Tel Aviv, donde lo arroja el pez, donde aborda el barco, a Nínive habían 300 kilómetros. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Cuando Dios nos llama a hacer un trabajo, lo llama de la manera suave. Ese día que salimos a evangelizar, suave, hermano. No era complicado, no era ir tan lejos, era animado, toda la iglesia. Pero qué triste, hermano, cuando usted lo llame, usted quiere ir a predicar, pero no pueda porque está postrado en una cama. Y siente el deber que tiene que ir a predicar, pero no puede porque está postrado en una cama. Eso es terrible.
Eso es terrible. Jonás dice que se levantó, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer su voluntad. Jonás, en virtud de buscar la dirección de Dios, dice, se levantó para huir. Y dice que entró en una nave para irse, pero irse lejos de la presencia de Dios. Cuando tenemos actividad aquí evangelística, usted busca cómo estar lejos hasta de su casa para que no lo miren. Va a visitar al amigo, al pariente, al primo, le toca ir al mercado a comprar la provisión como si se estuviera muriendo de hambre. Ah, es que tengo que ir a hacer esto. Ah, es que tengo que ir a hacer aquello. Todo pretexto encuentra para huir de la presencia o de la responsabilidad que tiene con Dios. Pero ¿sabe lo tremendo? Que Jonás cometió un error. Se le olvidó que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente y que Dios es omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todo el universo. ¿Y cómo es eso? Lo alcanzó hasta donde iba. Conoció los pensamientos de él primero, que iba huyendo. Todo lo sabe. Todo lo puede. Lo alcanzó hasta donde iba. Es omnipresente. No se quedó en Israel, sino que lo alcanzó a medio mar. Todo lo puede. Es omnipotente. Es poderoso. Levantó grandes olas que anegaran el barco para que no avanzara más. Y obró en el corazón de aquellos hombres para que hicieran entender a Jonás que Dios no está jugando. Dios cuando habla, habla en serio, hermano. Dios cuando te llama en serio. Por eso dice el tema, Dios no puede ser burlado. Usted pondrá cualquier excusa ante el pastor, ante los hermanos encargados, en este caso el hermano Reader, ahora está el hermano Mario, ahora está también el hermano Pedro, con el hermano Kenneth. Es que no puedo por esto. No diga no puedo, diga no quiero. Jonás podía, pero no quería. Usted puede, sencillamente no quiere hacerlo. Así de sencillo. Puede, porque aunque sea acompañar a uno y ahí va acompañándolo 1, 2, 3, ya la cuarta, quinta vez usted ya lo puede hacer solo. Simplemente no quiere. Usted va a poner argumentos o va a querer capearse ahí el bulto. Dios no está jugando, porque Dios lo está llamando en serio a una responsabilidad, hermano. Dios lo está llamando en serio a una responsabilidad. En el verso 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? ¿Cómo? ¿Qué tienes, dormilón? No ocupe esa tarde que tiene trabajo para irse a acostar o meterse a embozar a la cama. Si está haciendo unos calores horribles, hermano, que el abanico parece que te irá a fuego. ¿Qué tienes, dormilón? Ocupar la tarde que Dios lo está mandando a una labor, a una misión, a una responsabilidad, para quedarse echado, durmiendo, babeándose o dándose vuelta en la cama, como dice el proverbio, que el perezoso es como la puerta, el quicio de la puerta que se da vuelta y de un lado para otro, pero no se mueve del lugar. Se da vuelta para acá, se da vuelta para acá, se enrolla, se pone la almohada de este lado, pero es que no va a poder dormir tranquilo porque usted tiene una gran responsabilidad que cumplir. Jonás no estaba tranquilo. Dios no puede ser burlado. Hermano, usted le puede traer las 1001 noches, los cuentos de las 1001 noches al hermano Reader, porque usted no va a venir a evangelizar. Pero a Dios no se le va a parecer con eso. Y como Dios sabe que lo que está haciendo es un pretexto, un argumento, una excusa barata, no espere recibir de Dios. No espere recibir de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y usted dirá después, pastor,
es que en mi familia hay contienda. Pastor, hay pleito entre el esposo y la esposa, entre el marido y la dama, entre el hombre y la mujer, entre los padres y los hijos, o hay pleito y disensión entre los mismos hermanos, o hay pleito y disensión entre el vecindario, o hay crisis económica, o hay desempleo, o hay enfermedad, pero usted mira que no ha salido de una cuando se mete a tres. ¿Sabe por qué? Porque usted ha querido burlar a Dios. Usted ha querido jugar con Dios. Usted ha querido ser más inteligente que Dios. Usted ha querido ser más astuto que Dios. Pero no, hermano. Dios no puede ser burlado por nadie. Usted, si no cumple a su responsabilidad como maestro, y le puede decir al hermano Rieder, es que, y se le acerca y, está bien, le dice el hermano Rieder. Pero no es el hermano Rieder, el dueño de las almas, es Dios. No es el hermano Rieder el que le está mandando a la gran comisión, ni el pastor, fue Jesucristo. Porque ni el hermano Rieder, ni los diáconos, ni el pastor fuimos crucificados por usted y por la alma, fue Jesucristo. Así que es con él que va a buscar cómo justificarse, no con nosotros. A mí me dice, no puedo, está bien, no le voy a poner yo un cuchillo, no le voy a poner una pistola, no le voy a decir, ves que, no. Pero cuando le vengan las calamidades, acuérdese por qué, reflexione por qué. Aquí miramos que dice que este hombre, le dice el patrón de la nave, le dice a Jonás, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Y saben qué? ¿Por qué también estamos así? Porque la falta de diligencia en nuestras responsabilidades no nos da el valor de doblar nuestras rodillas delante de Dios, porque sabemos que no le hemos cumplido a Dios. Sabemos que le hemos sido infiel a Dios y sabemos que esa infidelidad nos estorba para orarle a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Señor, levántame. Señor, dame fuerza. Señor, guíame. Ayúdame con este muchacho. Guarda a este muchacho. Guarda mi hogar. Trae la paz a mi familia. ¿Saben por qué? Porque tampoco se ha orado. Este hombre, Jonás, huyendo del Señor, se olvidó de sus responsabilidades. Y hombres impíos, hombres paganos, lo llegan a levantar y le acuerdan cuál es el deber que él debe tener. Qué triste es cuando alguien le dice, usted llega contándole sus calamidades, le llega contando hasta sus desgracias, y aquella persona le diga, pero ya oraste, tenés fe en Dios, y usted se pone, si no le ha orado, ¿cómo va a tener fe en Dios? Si no se lo ha encomendado a Dios, ¿cómo va a tener fe en Dios? Si no le ha cumplido al Señor, ¿cómo va a tener fe en Dios? Dios no puede ser burlado. Llega el momento en que Dios, hermanos, nos va a redarguir, y hasta que entendamos eso, vamos a entender cuál es la responsabilidad que tenemos delante de Dios. En el versos 12, Él dice, Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que ¿por qué? Por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre mi casa. Por mi causa esta nube negra no se ha apartado de mi casa. Por mi causa esta miseria, esta desgracia, esta calamidad, esta enfermedad, esta pestilencia, esta discordia, esta miseria, cuántas cosas pasan en el hogar, ha venido a mi casa. Mire qué interesante, yo sé que por mi causa. ¿Y cuál era la causa de Job? Su rebeldía. ¿Cuál era la causa de Job? No atender al llamado de Dios. De Jonás, perdón, gracias hermano. ¿Cuál es la causa de Jonás? No atender al llamado de Dios.
No atender al llamado de Dios. No atender. ¿Y cuál era el llamado de Dios? Levántate, ve a esa ciudad y pregona. Hermanos, algo interesante es que a veces pensamos que estas personas no se merecen ser salvas. Si usted mira un delincuente ahí, un ladrón, usted dice, este no merece ser salvo. A los borrachos no les predican porque no merecen ser salvos. A los marihuaneros no les predican porque no merecen ser salvos. A los nudistas o las nudistas o a los homosexuales o los travestis decimos, no merecen ser salvos. Pero ¿quiénes eran esta gente para merecer ser salvos? Eran gente crueles, gente sanguinarias, gentes malas, gente de no fiar, de no confiar. Pero nosotros miramos en los capítulos 3 que viene palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Oiga bien, 3 días de camino. Probablemente una ciudad, dice, de 300 kilómetros cuadrados. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿A quién creyeron? ¿Pero quién les estaba predicando? Jonás. Cuando usted va a predicar, no espere que la gente le crea a usted. Y usted no espere convencer a la gente. Usted cumpla con su responsabilidad de ir a predicar. El resto es de Dios. Porque al que predicamos a Dios, la gente tiene que creer en Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y miren, ¿qué hizo el rey? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Qué hizo el rey? Pregunto, ¿qué hizo el rey? La labor que le tocaba hacer a Jonás, la complementó el rey. Cada uno levántense, clamen a Dios, humíllense, hagan ayuno, arrepiéntanse de sus rapiñas. Quizá Dios se vuelva de su ira. Jonás no llegó predicando eso. Un mensaje de esperanza no había ahí. Solo una sentencia de juicio había ahí. En 40 días esto deja de existir. Se terminó la historia, 40 días le quedan de vida. Pero el rey terminó el mensaje que se le había dado a Jonás, que no lo quiso terminar de dar. Entonces Dios usa al rey y el rey se humilla y proclama al resto de la comunidad que grandes y chicos, todos, hasta los niños de pecho, hasta los animales, hicieron ayuno. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberanía de Dios. Los que no creen en la elección, en la predestinación, no sé cómo van a hacer con este libro. Por eso les leí el versículo del capítulo 1 al 14, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y Dios dice que le dijo a Jonás en el capítulo 3, cuando Jonás se molesta, ¿acaso yo no me iba a compadecer de 3,000 almas inocentes que no saben discernir
ni entre su mano derecha, ni entre sus manos izquierda. Oiga bien, Dios se compadeció de la nación más cruel de ese entonces. Dios se compadeció de la nación más sanguinaria de ese entonces. Así esa nación iba a castigar a Israel. Dios se compadeció de esa generación y prevaleció, que hasta el punto de hoy en día ahí existen los asirios. Ahí están. Hermanos, su responsabilidad no es ver a quién. Su responsabilidad es ir, levántese y vaya a predicar. Vaya a predicar. Hagamos misión, hermano. No nos quedemos como esas iglesias estancadas, esas iglesias inertes que pasan celebrando año con año su aniversario, de 10 años aniversario, 15 años aniversario, 20 años aniversario, 30, 40 años de aniversario. Conozco una iglesia que celebró los 50 años de aniversario y no ha levantado una obra. Una obra no ha levantado. No, hermano. El Señor dice, levántate y ve a predicar. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, predicando el arrepentimiento, dice Lucas, y el perdón de pecado. Amén. Hermanos, aprendamos de este libro maravilloso. Yo uso una expresión que donde menos esperemos, por ahí va a saltar la liebre. En el campo, cuando andan cazando, por donde menos esperan, por ahí salta la liebre. Donde menos esperemos, por ahí nosotros vamos a alcanzar almas, porque no es de nuestra labor andar viendo quién es salvo y quién no. No, esa es la labor de Dios. Nosotros es ir a predicar y entonces el Señor añadirá cada día a nuestra iglesia a los que han de ser salvos para su honra y para su gloria. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Recuerde esto, el sábado en la tarde, recuerde esta estrofa, este pasaje bíblico que se encuentra en Gálatas capítulo 6, verso 7. Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, no vive engañado, desengáñese en esta noche. Dios no puede ser burlado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos días que nos has permitido este mes estar meditando sobre el evangelismo dinámico. Gracias, Señor, porque el domingo pasado pudimos haber ido, la mayoría de la iglesia fuimos a cumplir con este mandato. Gracias, Dios. Te ruego, Padre mío, que seas tú glorificándote y que seas tú ayudándonos a ir aprendiendo cada día más. Rogamos, Señor, por el evangelismo del día sábado, que muchos hermanos de los presentes puedan sumarse a esa noble causa, a esa responsabilidad, a ese llamado que tú nos has dado. Que lo hagamos con amor, no como Jonás, que lo hizo con desprecio, que lo hizo con una amargura de corazón, que lo hizo con malicia, sino que lo hagamos con amor, con humildad y con sinceridad de corazón. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para esta labor, ya que muchas iglesias lo han dejado de hacer. Nosotros queremos seguirlo haciendo. Prepara nuestra vida, prepara nuestro corazón para el día sábado y prepara los corazones que la han de recibir. Ayúdanos, Señor, con las actividades del día de mañana allá en el estudio bíblico que tenemos con los hermanos de Villa Jerusalén, y permite que ahí también pronto podamos despegar en esta noble labor. Te rogamos, Señor, por la escuela dominical, que nos ayudes a fortalecernos y a crecer cada día más en la escuela dominical. Rogamos, Señor, que bendigas a cada maestro, que bendigas a cada hermano, a cada niño, a cada diácono, a cada líder de nuestra iglesia.
Bendícenos, ayúdanos, prepáranos para la labor que tenemos por delante. Te rogamos por el vecino, Señor, de enfrente, que está pasando un momento difícil en su vida. Quizás tú hablaste en muchas ocasiones a él y su corazón estaba endurecido, pero rogamos humildemente que tengas misericordia de él y de su familia. Rogamos que tu gracia pueda alcanzarlo antes que lo alcance la muerte. Rogamos que tu misericordia lo pueda alcanzar antes que lo alcance la gravedad de la enfermedad. Rogamos, Señor, que seas tú con él y con su familia. Conforme a tu voluntad y tus propósitos eternos que tienes para con todo, rogamos por ellos, rogamos por la mamá de José, Señor, que sigas ayudándola a recuperarse y a restaurarse. Y que seas tú produciendo en el corazón de la mamá de José tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayuda a cada hermano de la iglesia presente y a cada familia presente en nuestra iglesia. Ayúdanos en la actividad del compartir del domingo, ese momento de refrigerio y de esa sopa, de tal manera que desde ya, Señor, vayas promoviendo ese momento de alegría en nuestro corazón y que sea una actividad de bendición, de recreación para nuestra iglesia, un momento de coinonía para nuestra iglesia en el cual podamos, Señor, recibirla como un refrigerio para nuestro hueso, como dice tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y para gloria tuya. Amén.